División de segmentos. En este video vamos a hablar a qué se refiere en esta área de la geometría analítica la división de segmentos. Partamos entonces de un plano cartesiano como el que tenemos en esta imagen, en donde nosotros vamos a ubicar un punto cualquiera, el que sea. Por ejemplo, en este caso yo quiero poner en 1,1. Si tú pones un punto de forma arbitraria en el plano cartesiano, simple y sencillamente es un punto. Pero si tú pones otro punto, igual, en otro lado de forma arbitraria, por ejemplo, yo lo voy a hacer en 5,5, ya tienes dos puntos que pueden limitar a algo que llamamos un segmento. Es decir, unir estos dos puntos, en realidad lo que está provocando es que exista un segmento. Entonces, la definición de segmento propiamente es un pedazo de línea recta que está limitado por dos puntos. Geométricamente, y de acuerdo a lo que se sabe por la geometría euclidiana, nosotros sabemos que esta línea o este segmento, este pedacito de línea que es un segmento, tiene infinitos puntos. En realidad está hecho por una sucesión infinita de puntos y todos siguen la misma dirección. No obstante, bueno, para esta área de la geometría analítica diremos que un segmento está constituido por dos puntos que lo limitan y un tramo de recta entre esos dos puntos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el segmento y la recta? Porque normalmente alguien puede decir, bueno, pues esto a final de cuentas es una recta. La recta como tal se prolonga, no tiene fin. Nosotros podríamos hacer más pequeño o más grande el zoom en esta gráfica y tú te darías cuenta que la recta se sigue prolongando independientemente de, qué tanto zoom le hagas, por ejemplo, al plano cartesiano. El segmento no, el segmento siempre va a estar limitado por dos puntos, tiene un inicio y tiene un fin. Generalmente, repito, generalmente, vamos a nombrarlo siempre como, por ejemplo, el punto 1, que es donde inicia, y al punto 2, que es en donde termina. ¿Pudieras poner los nombres de forma arbitraria? Sí, tal vez, y puede ser que eso no afecte el desarrollo de los problemas que tengas que resolver con segmentos. No obstante, lo ideal, si es que pudiéramos llamarlo así, es que tú nombres los puntos según el orden en el que van apareciendo, por ejemplo, si lo consideramos de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en este caso, considerando el orden de acuerdo al eje X, pues entonces este sería el punto 1 y el punto 2, porque aparece primero este y después este que tenemos acá. Ahora, eso es con respecto a qué es un segmento. ¿Qué implica dividir este segmento? Porque eso es justamente de lo que trata este pequeño video. Dividir este segmento consiste en poner, ya habíamos mencionado anteriormente que este pedacito de línea recta está constituido por una sucesión infinita de puntos. Vamos a tomar un punto, el que sea. Puede ser otra vez un punto que ubiques de forma arbitraria, siempre y cuando se encuentre en este espacio. Más adelante vamos a explicar una situación que es posible que suceda. Puede ser que incluso ese punto de forma arbitraria que tú ubiques esté incluso fuera de la línea recta. Eso claro que es posible, pero para efectos de explicarte en qué consiste esto de dividir un segmento, voy a poner un punto arbitrario cualquiera. Es decir, en este caso voy a ponerlo, por ejemplo, en 2,2. Yo quiero ponerlo en 2,2. Ahora, a partir de esto, lo que es importante entender es que yo ya dividí al segmento. El segmento en este caso está dividido en dos partes. La primera parte está limitada por el punto 1 y el punto P. A este le vamos a poner el punto P. Voy a escribirlo en la parte de arriba. P. Entonces, la primera parte del segmento está dada por este pedacito que está aquí entre el segmento de P1 a el punto P. Y la segunda parte del segmento está dada por el punto P y el segmento que forma con P sub 2. Entonces, aquí ya dividimos prácticamente el segmento. No es
gran ciencia hablar de la división del segmento, pero lo que sí implica un poco más de análisis es justamente cómo voy a obtener la razón del segmento, es decir, cómo voy a saber qué razón existe entre estos dos segmentos que ahora se formaron. A raíz de que puse el punto P, bueno, pues qué razón conservan o van a tener estos dos segmentos que ahora están separados, es decir, que es un segmento dividido en dos. Entonces, para ello me voy a apoyar de un principio que, bueno, se aprende en la materia de trigonometría, un principio que es trigonométrico y es la razón de semejanza de triángulos. Si nosotros construimos pequeños triángulos, por ejemplo, yo voy a trazar esta línea recta de aquí, lo voy a hacer de colores para que lo puedas observar mejor. Entonces, por ejemplo, quiero trazar aquí una línea recta, que se ve un poco chueca, y aquí voy a trazar otra. En verde voy a poner lo que corresponde a X. Y de otro color, por ejemplo de naranja, voy a poner lo que corresponde a Y. Entonces aquí ponemos esto y aquí ponemos esta de acá. Si te das cuenta, aquí nada más mucho cuidado. Aquí, bueno, por cuestiones de lápiz, bueno, aquí se dibuja un poquito chueco, pero esto de aquí realmente se forma un triángulo rectángulo. ¿Cómo podrás darte cuenta? Este triángulo que está aquí es semejante a este que está acá. ¿Por qué? Porque va a tener el criterio de lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Es decir, aquí nosotros sabemos que se están formando ángulos de 90 grados y los lados verdes son proporcionales de la misma forma que los lados naranjas lo son. Entonces lo que nosotros necesitamos en este momento es determinar cuál es esa proporción que existe entre estos respectivos lados. Para ello recurriremos también a un principio que ya hemos platicado en otro video y que es justamente determinar las distancias. Entonces nosotros sabemos en este momento que P1 tiene coordenadas X1, Y1. Lo voy a poner en otro lugar para que aquí no nos estorbe, quizás. Entonces P1 tiene coordenadas X1, Y1. P sub 2 va a tener coordenadas X2, Y2. Y el punto azul, que es el punto justamente que divide al segmento, va a tener coordenadas X, Y. Simple y sencillamente lo vamos a dejar así, como X, Y. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, las distancias en color verde, lo que voy a hacer es, en este caso, sé que aquí está X1 y que esto va a ser simplemente X. Sé que de este lado voy a tener X y que de este lado voy a tener X2. En el caso de las distancias en Y, aquí va a estar Y2, aquí simplemente Y. Aquí vamos a tener Y y acá Y1. Entonces, lo que nosotros queremos determinar son estas distancias en el caso de X y estas distancias en el caso de Y. Para ello sabemos que si yo quiero calcular la distancia, por ejemplo, entre un punto, lo tengo que hacer por medio de restas. Es decir, si quiero calcular esta distancia de aquí, por mencionar un ejemplo que aplica también para estos que están acá, pero si yo quiero saber esta distancia a Y2, le tendría que restar Y. O por ejemplo, para esta de aquí, a Y le tengo que restar Y1. Entonces, a partir de ello, vamos a hacer justamente la obtención de lo que necesitamos. Para hacer una razón de semejanza, vamos a aplicar lo siguiente. En este caso, voy a comparar la distancia que existe entre las X del triángulo pequeño contra la distancia que existe de las X en el triángulo grande. Y voy a comparar la distancia que existe de las Y en el triángulo pequeño contra las Y que existen en el triángulo grande. Es decir, voy a hacer una razón de la siguiente manera. Con verde, recuerda que estamos trabajando lo que son verdecitos, entonces vamos a tener X menos X1 sobre, porque recuerda, estamos trabajando básicamente con lo que es una razón de semejanza. Entonces, en este caso, ahora vamos con lo que va de color naranja, que sería la distancia de Y menos Y1. Esto va a ser igual a, ahora voy con la razón
del triángulo que es más grande. Entonces vamos con verde porque estamos con las X. A X2 le vamos a restar X y esto va a ir sobre, ahora con color naranja, vamos a tener Y2 menos Y. Esto en esencia ya nos sirve para poder empezar a determinar la razón de semejanza. Es decir, estamos comparando X sobre Y del triángulo pequeño, X sobre Y del triángulo grande. Esa es la razón que estamos en este caso buscando. Pero para hacer esto un poco más práctico, lo que vamos a hacer es todas las X las vamos a dejar de un lado, todas las Y las vamos a dejar de otro. Es decir, de este lado solamente vamos a tener verdes, de este lado solo naranjas. O al revés, tú eliges cómo quieres hacerlo. Recuerda que lo que vamos a hacer aquí es, si todo esto que está acá abajo aparece en división, del otro lado lo estaríamos poniendo en forma de multiplicación. Y si esto de este lado está multiplicando, del otro lado tendría que dividir. Es decir, lo que vamos a hacer es básicamente intercambiar estos dos. Es lo único que vamos a hacer. De modo que nos va a quedar de la siguiente forma la expresión. Vamos a tener X menos X1 sobre X2 menos X. Esto va a ser igual a, vamos con los de naranja, tenemos entonces Y menos Y1. Recuerda que te mencionaba que estos se van a intercambiar, entonces por eso arriba tenemos Y menos Y1 sobre, en este caso, Y2 menos Y. Así ya tenemos todas las X de un lado, todas las Y del otro, y esto en realidad ¿a qué equivale? A la razón. Entonces, estas expresiones son las formulitas que nos servirían para determinar, en este caso, la razón, ¿ok? Esto nos serviría para determinar la razón que divide justamente a este segmento. ¿Qué implica esa razón? Fíjate muy bien qué es lo que estamos intentando decir. Si este lado guarda cierta proporción con este y este guarda cierta proporción con este, eso quiere decir que la misma proporción que conserven estos lados va a ser la misma proporción que guarden, entonces, en este caso, las hipotenusas de los triángulos rectángulos que se formaron y que son justamente los segmentos, que quedaron como pequeños dentro del segmento que estábamos estudiando. Entonces, básicamente, si tú quieres calcular la razón que tiene un segmento que es dividido por un punto cualquiera, en donde sea, lo único que tienes que hacer es escoger una de estas dos. Cualquiera de las dos es válida, te funciona este y te funciona este. Y de hecho lo que vas a hacer es obtener exactamente el mismo resultado en ambos casos. Ahora, una última cosa con respecto a esto de los segmentos que son divididos por una razón. Para que tú resuelvas problemas con este tipo de elementos geométricos, es necesario que sepas algunas cosas. Por ejemplo, existen dos posibles tipos de problemas que vas a encontrar aquí. Primer tipo de problema que vas a encontrar en donde se te pida que calcules la razón. Entonces, a partir de ello, ocuparías estas formulitas. Pero, ¿qué pasa si a ti te dan los valores de los puntos, pero no te dicen la coordenada del punto? Es decir, el otro dato que te dan es la razón. Bueno, fíjate muy bien. En el primer caso, cuando te pidan determinar la razón, son necesarios tres datos. Necesitas conocer los dos puntos que limitan al segmento y el punto que lo divide. Repito, si el problema te pide calcular la razón, necesitas tres datos: los dos puntos que limitan al segmento y el punto que lo divide. Si el problema que estás por resolver implica que calcules las coordenadas del punto que está dividiendo al segmento, entonces necesitamos adaptar un poco estas formulitas que están aquí, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que queremos ahora son calcular valores en X y en Y. Si yo quiero esto, es decir, si yo voy a calcular las coordenadas de este punto, los datos que yo necesito saber, es decir, aquí le voy a poner obtención de coordenadas. Si tú lo que quieres hacer es obtener entonces las coordenadas, repito, los datos que necesitas son los dos puntos
que limitan al segmento y en este caso la razón. Entonces lo voy a poner de esta forma. Necesitas punto 1, necesitas punto 2 y necesitas saber cuál es la razón. Esos son los datos que tú necesitas para poder obtener las coordenadas del punto que está dividiendo al segmento. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para obtener eso? Bueno, vamos a obtener otras formulitas a partir justamente de las que están aquí. Es decir, para obtener valor de X y para obtener valor de Y, vamos a aplicar esto que está aquí. Si yo estoy en el supuesto de que conozco las coordenadas de punto 1 y punto 2, es decir, conozco coordenadas de punto 1, punto 2 y el valor de la razón, lo que tengo que hacer es tomar ya sea los verdes con el rosa para obtener el valor de X y los naranjas con el rosa para obtener el valor de Y. Entonces, en este caso, fíjate muy bien qué es lo que vamos a hacer. En el caso, por ejemplo, de los verdes, que es el valor en X, entonces vamos a tener X menos X1 sobre X2 menos X. Y esto va a ser igual a R. Lo que vamos a hacer en este caso es que estos que están aquí, dividiendo, los vamos a pasar de este lado multiplicando. No es que pasen, realmente lo que hacemos es de este lado multiplicamos por x menos 2, x sub 2, perdón, menos x, y si lo hacemos de un lado, pues también lo tenemos que hacer de este lado, ¿sale? Por esa razón es que normalmente se dice que pasa del otro lado, pero no es que literalmente pase mágicamente, se hace un procedimiento matemático para ello. Entonces vamos a tener que x menos x sub 1 va a ser igual a r por x2, bueno, x sub 2 menos x. Vamos a aplicar en este caso multiplicación, es decir, aquí aplicamos la propiedad distributiva y entonces vamos a obtener x menos x1 es igual a r por x sub 2 menos r por x. Voy a dejar las que solamente tienen R de un solo lado, es decir, esta que está aquí va a venir del lado de acá. Y esta X sub 1 la voy a pasar del otro lado con la operación contraria. De modo que voy a obtener X más Rx es igual a R X sub 2 más X1. Muy bien. Finalmente lo que voy a hacer de este lado es factorizar a x que en este caso es un término común. Entonces voy a obtener x que multiplica a 1 más r es igual a r por x sub 2 más x sub 1. Para poder obtener entonces ya a x despejada, todo esto lo estoy haciendo porque quiero despejar a x. Esto que está aquí multiplicando y que me estorba, lo voy a pasar del otro lado dividiendo a todo lo que está del otro lado del igual. Entonces voy a tener que x va a ser igual a r por x sub 2 más x sub 1, todo esto sobre 1 más r. Y esta nos sirve para obtener la primera parte de la coordenada, porque recuerda que una coordenada es un par ordenado, en donde aquí vas a obtener valores de x y de este lado valores en y. Entonces ya tenemos la primera parte de la coordenada, nos hace falta la segunda. Y la segunda va a ser un procedimiento bastante similar al que realizamos anteriormente. Es decir, vamos a tomar y menos y1 sobre y2 menos y. Y todo esto va a ser igual a r. Nuevamente lo que vamos a hacer es, ya expliqué anteriormente qué hicimos del lado izquierdo, entonces me voy a ir un poquito más rápido para no alargarnos más. Entonces aquí vamos a tener y menos y1 es igual a r, y sub 2 menos y. Vamos entonces a hacer lo mismo que habíamos hecho del lado izquierdo, es decir que vamos a multiplicar, entonces tenemos r por y sub 2 menos ry. Vamos a tener de este lado y más ry, r por y sub 2 más y1. Recuerda, lo que hicimos fue cambiarlas de lugar. Esta se vino para acá y este que estaba aquí se vino de este lado, con signos contrarios, porque hacen operaciones contrarias. Y finalmente vamos a factorizar. Entonces de este lado vamos a tener y1 más r es igual a r, y sub 2 más y1. Al final vamos a obtener exactamente una estructura similar, o vamos a obtener la misma estructura que en X, solo que en este caso van a ser Y. Entonces, R
y2 más y1 sobre 1 más r. Y esto que tenemos del lado izquierdo, entonces lo vamos a ocupar, ya no todo el procedimiento de arriba, única y exclusivamente lo que está en estos cuadros lo vamos a aplicar, para la obtención de coordenadas del punto. Entonces, para concluir este video, conclusión, si en el problema se te pide determinar la razón, solamente aplica uno de estos dos. Es decir, a ti te tienen que dar los dos puntos que limitan a, en este caso, el segmento y el punto que los va a dividir. Entonces necesitas estos tres datos para poder obtener la razón. Y ya sea que ocupes la verde o ya sea que ocupes la amarilla, en cualquiera de los dos casos vas a obtener exactamente el mismo resultado. Si el problema es un poco diferente y en lugar de pedirte la razón, te pide que determines las coordenadas del punto, los datos que necesitas son los dos puntos que determinan el segmento y el valor de la razón. A partir de ello vas a aplicar este para obtener la primera parte de la coordenada y vas a aplicar este para obtener la segunda parte de la coordenada. Hasta aquí este video. En videos posteriores vamos a resolver ejercicios para que te des una idea de cómo funcionan estos.